por qué nos mareamos? Vamos a ver qué está pasando, qué sucede. Solo vamos a mencionar algunas patologías. Esto es algo muy prevalente, lo sufren muchas personas. Entonces queremos solo dar a conocer qué síntoma tenemos. ¿Qué será esto? ¿Vértigo? ¿Mareo? ¿Estaremos sintiendo inestabilidad? ¿Estaremos ante qué cuadro? Entonces solo para reconocer nuestros síntomas y podamos comentárselo a nuestro médico, a quien nos pueda atender, asistir, pues para poder orientarnos. Vamos con un par de casos clínicos. Primer caso, una paciente mujer, 35 años, secretaria del juzgado, quien manifiesta que mientras redactaba un documento, siente que su cabeza se desliza hacia abajo. Nada más, yo creo que muchos, quizás varios de los que nos están viendo han manifestado que sienten algo similar o les ha pasado. Entonces vamos a ver a qué cosa puede estar sintiendo la paciente de 35 años que acude a nuestra consulta, que acude como cualquiera de nosotros, ustedes, que acude a la consulta médica. Un segundo caso, un paciente varón de 65 años, profesor jubilado, quien manifiesta que cuando quiso atarse los zapatos, siente que se está moviendo, como si girara. Pues vamos a ver a qué se está debiendo esto, qué es lo que está presentando. Eh, mm, ¿Qué tienen en común? Vamos a ver, ¿qué cosas tienen en común? Y pues vamos a ver acá los síntomas, porque queremos ver qué es el mareo. El mareo es aquella sensación de aturdimiento, sensación de embotamiento de la cabeza, como cabeza pesada, cabeza liviana, es decir, desorientado. Mareo va a ser entonces la sensación de desorientación espacial, es decir, estar atontado. Usualmente nosotros vemos, todos hemos estado mareados alguna vez. Hemos estado atontados, aturdidos, con la cabeza medio pesada, medio embotado. Eso es mareo como tal. Entonces olvidemos un poquito de lo que antes percibíamos y acuñemos a esto porque una vez que podremos o podrán, una vez que vamos a poder distinguir qué es lo que estamos sintiendo, quizás vamos a poder orientarnos mejor sobre qué es lo que nos está pasando. ¿Qué será el vértigo? Sin embargo, ¿qué es el vértigo? El vértigo va a ser la sensación de movimiento que ocurre en el cuerpo o la cabeza cuando no ocurre ningún movimiento. Mientras estoy tipeando y estoy haciendo esta diapositiva, yo debo sentir que estoy tipeando y haciendo la diapositiva, pero no debo sentir que estoy girando, no debo sentir que estoy brincando, no debería sentir que me estoy deslizando hacia la derecha o a la izquierda o adelante. Si lo siento, eso será un vértigo. O esa sensación de movimiento del cuerpo durante un movimiento normal de la cabeza. Por ejemplo, nosotros estamos todos, algunos están acá sentados observando esta presentación, otros están en la cama echados y otros están caminando tal vez. Y algunos se está agachando y cuando se agacha, ¿qué debe sentir? ¿Qué debemos sentir? Que nos agachamos. Si por el contrario, cuando nos agachamos sentimos que estamos brincando, sentimos que nos deslizamos o sentimos que nos estamos girando, vamos a estar ante un vértigo. Eso es el vértigo. Nosotros sentimos esto. También lo podemos ver, pero acá lo correcto, la definición del vértigo es esta, sensación de que nos estamos en movimiento, de que estamos moviéndonos. Cuando no ocurre el movimiento o cuando hacemos un movimiento normal, pero ocurre algo distorsionado, como lo que les comento. Cuando me giro a la izquierda, cuando me voy para este lado y siento que estoy brincando a la derecha. Vértigo. Entonces, si tenemos en cuenta estos dos detalles, estamos avanzando sobre qué es lo que nos puede estar pasando. El otro tercer concepto va a ser la inestabilidad. Inestabilidad es la sensación de estar inestable, como su cuerpo, como su nombre lo indica. Esto ocurre ya sea en marcha, es decir, mientras estamos caminando, cuando estamos de pie o cuando estamos sentados. Lo llamamos también como que estoy con desequilibrio, ¿no? Usualmente vienen a la consulta y nos manifiestan, estoy desequilibrado. Sí, pues estamos inestables, pero esto solo ocurre en marcha, de pie o caminando o sentado. No ocurre echado, no hay inestabilidad cuando nos echamos a la derecha. No ocurre eso porque ahí podría ser otra cosa, menos inestabilidad. Si nos vamos más para la derecha, tendremos una inestabilidad con lateropulsión a derecha, retropulsión cuando nos tendemos a ir hacia atrás o lateropulsión izquierda de repente cuando nos tendemos a ir a la izquierda.
Y va a depender de estos síntomas que nosotros vamos a poder distinguir qué nos está pasando, qué estamos sintiendo. ¿Y por qué ocurren estos síntomas? ¿Por qué se producen? Siempre, o sea, nosotros nos preguntamos sobre el por qué. En medicina todo es, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y ustedes también, para saber un poquito el por qué, tenemos que aprender y conocer un reflejo que todos tenemos. Y quisiera que presten atención al siguiente video. Tenemos un reflejo. Ahora, vean acá, mientras el veterinario mueve al halcón, mueve el cuerpo del halcón. ¿Qué les parece a ustedes? A ver si me dicen en el chat. ¿La cabeza está estática o se está moviendo mientras el veterinario mueve la cabeza mueve el cuerpo del halcón? ¿Qué creen ustedes? Les repito, a ver, vamos a ver, quiero escucharlos o leerlos. ¿La cabeza está quieta o se está moviendo mientras el veterinario está moviendo el cuerpo del halcón? Bien, muchos por acá por interno me dicen que está estática, otros me dicen que no, otros me dicen que se mueve. Pues yo les comento que no, que la cabeza se está moviendo a tal velocidad, a tal simetría, que da la impresión de que está estática, fíjense acá, pero está moviéndose en dirección opuesta al movimiento de la cabeza, al movimiento del cuerpo. El cuerpo lo mueve para un lado, para el otro, la cabeza también está haciendo el movimiento contrario, en tal simetría que, miren, está allí. Impresionaría que esté estática, y eso es gracias a un reflejo. Este halcón tiene un gran reflejo del equilibrio. Este reflejo del equilibrio, en otras palabras, es el reflejo vestibular. Pues tiene un excelente reflejo este halcón para que pueda volar a más de 90 por hora y pues, mantenerse en, en esta posición, ¿verdad? Entonces, cuando realiza esos movimientos casi acrobáticos en el aire. ¿Y dónde nosotros vamos a ubicar este reflejo? Ya que, pues, este es un animal. ¿Dónde en nosotros, en los seres humanos, dónde vamos a ubicar este sistema vestibular, este reflejo del equilibrio? Vean acá, justo hemos diseñado esta diapositiva para que podamos ver esto. Podamos ver esta área que involucra el sistema vestibular, que está comprendido por estas estructuras, que es nuestro laberinto con nuestros conductos semicirculares, esta estructura amarilla que es el nervio del equilibrio y que hace su conexión a esta estructura del puente del cerebro. Vean que todo esto sí es el cerebro y pues esta es la parte del tronco cerebral. Y hay una parte en el tronco cerebral que es el puente, la protuberancia. Va a hacer sus conexiones ahí. Entonces, involucra desde esta zona del oído interno, involucra este nervio del equilibrio que va a hacer su contacto con el tronco cerebral. Entonces, una vez que tenemos y conocemos esto, podremos aprender un poquito más de esto y por qué se produce el mareo. Porque vamos a ver que si hay alguna alteración en este nivel, esto que es nuestros conductos semicirculares o algo que está dentro ahí o algo que está moviéndose, quizás ya estamos ante una entidad. Si se inflama este nervio del equilibrio, como muchos de los nervios que a veces se inflaman, también estaremos ante otra entidad. Si por el contrario ocurre una lesión pequeñita acá en este tronco cerebral, también estaremos en otra entidad. Y así vamos a poder ubicarnos más dónde estamos parados, frente a qué estamos. Y nosotros vamos a clasificar en el tiempo. Vamos a clasificar en el tiempo estas entidades como entidades o vértigos o mareos que ocurren por episodios. Hay otros que ocurren en forma aguda y otras que ocurren en forma crónica. Vamos a ver que los que ocurren en forma episódica, vean acá estos picos que estoy situando. Estos picos son episodios en los que nosotros vamos a estar mareados, con vértigo y van a haber días, quizás semanas, quizás meses o quizás años en los que no va a haber nada, completamente normal, hasta que ocurre otro episodio. Pasan los días, pasa el cuarto o quinto mes y al sexto mes otro episodio. Entonces vamos a tener un cuadro por episodios. Nosotros vamos a decir, todos estos meses estuve bien, doctor, hasta que ayer, 15 de marzo, me dio esto y así lo tuve y así ocurrió. Entonces estaremos ante un cuadro de vértigo y mareos por episodios. Si por el contrario tenemos un cuadro abrupto, agudo, súbito, estaba bien hasta ayer y hoy en la mañana amanecí así. Y hasta ahorita sigo así. Y ya pasó 7 días y sigo así tal cual. No cambia, ha bajado un poco, como vean acá, ha ido bajando mi síntoma, mi mareo, mi vértigo ha ido bajando, pero aún me siento así y todavía continúo.
Vamos a ver que esto va a pasar en un curso de días a varias semanas, 2 hasta 3 semanas en el tiempo. Entonces estaremos ante un cuadro agudo. Si por el contrario mencionamos que tuvo un cuadro agudo y esto ocurrió el 19 de febrero del 2023, mientras estaba haciendo esto, ocurrió este síntoma, me enfermé, me dio esto, y de ahí ya me estaba pasando y me dejó un síntoma residual, un síntoma que no es como el que me dio en un inicio el 19 de febrero, doctor, pero se mantiene, aún así, sea un pequeñito, sea un síntoma muy pequeño, pero está ahí. Me acompaña todos los días, puedo hacer mis cosas, pero está. Estaremos quizás ante un cuadro crónico, en el cuyo caso el tiempo, en cuyo caso vamos a ver que hay patologías para una, para el otra y para la otra también. Acá no podemos mencionarles todas ni cómo se producen, pero sí algunos ejemplos. Y estos son algunos ejemplos porque como ustedes saben, la medicina es bastante amplia y las entidades, hay muchas entidades por cada grupo que vamos a ver, pero quizás les pongo algunas frecuentes para que podamos aprender a conocerlas. Y si tenemos vértigo por episodio, si tenemos este tipo de vértigo, mareos que nos da por cada episodio, cada vez que tenemos el síntoma está, y si no, estamos completamente normal, quizás estemos ante algunas patologías. Una de ellas puede ser el vértigo posicional paroxístico benigno. Vean acá, ¿se acuerdan de ese reflejo y esos conductos? Ya lo agrandamos. Agrandamos esos conductos y vean que a veces esos conductos están llenos de líquidos en todos. Eso se llama endolinfa. Ese líquido es muy importante para censar nuestro equilibrio, para saber que estoy ahorita sentado hablándoles a ustedes y no me estoy cayendo. Entonces ese líquido debe estar limpio, en el canal en el que se encuentra, como vemos acá, pero limpio. Si por algún motivo se escapan unas pequeñas partículas que debían estar acá, pero se escapan, vean acá, y se desplazan y están que flotan de aquí para allá, de aquí para allá, o acá para acá, o de aquí para acá, veremos que quizás estemos ante una entidad denominada vértigo posicional paroxístico benigno. Y quizás podamos hacer un zoom para esas partículas y vamos a ver que son como pequeños cristales, que yo sé que muchos de ustedes ya les han comentado, o quizás sus médicos les han mencionado, y pues eso es un ejemplo de una entidad denominada vértigo posicional paroxístico benigno. En este caso, el paciente lo va a sentir cuando hace movimientos de la cabeza, porque vean acá, ahorita está quieta, estos conductos están quietos y estas partículas quietas. ¿Qué pasaría si yo muevo esa partícula y la pongo boca abajo? Es decir, cuando me echo, la partícula se va a mover, porque todo contenido se va a mover en ese espacio que está ofreciéndole estos canales acá. Entonces, el paciente mencionará quizás que tiene un vértigo cuando hace algún movimiento. De repente al agacharse, al acostarse en la cama, al darse vuelta. Y cuando lo tiene, ¿qué vamos a hacer? Tratar de provocarlo. Nosotros vamos a provocarlo y diremos, ok, entonces lo vamos a provocar. Hoy día le dio en la mañana, sí, hoy día en la mañana me dio cuando me eché. Vamos a echarla, pues, porque queremos ver lo que tiene, ¿verdad? Y para poder nosotros ver y determinar qué es lo que está teniendo, tenemos que provocarlo. Y lo vamos a provocar, vamos a echar al paciente, vamos a echar boca abajo y va a llevar la cabeza hacia atrás, porque eso es lo que nos dice el paciente o la paciente. Y cuando lo hagamos, vamos a determinar si es que él está sintiendo alguna sensación de vértigo, está sintiendo esa sensación de movimiento. Y cuando ustedes lo sienten, a veces nosotros también lo podemos capturar, lo podemos grabar. ¿Y cómo lo grabamos? Mediante unos exámenes que a veces realizamos o a veces también con el ojo así, el ojo sin necesidad de poner nada. Pero a veces nos ayudan unos amplificadores. ¿Para qué? Para ver esos movimientos de los ojos que son nistagmos. Y esos movimientos indican que estas partículas están flotando acá. Y miren, ya flotó hasta acá, ¿vieron? Bam, 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 y flotó. No pasó ni 5 segundos y miren acá. Entonces decimos, ok, la vamos a echar. Ok, la echamos. Bien, la echamos. Ojos abiertos, por favor. Y entonces estamos abriendo los ojos y esas partículas están que flotan, pam, 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 pam. Y acá estamos viendo que está teniendo sus movimientos que son los nistagmos, que son como movimientos saltarines de los ojos, como están viendo ustedes. Y eso vamos a determinar y vamos a decir, ah, ok, entonces quizás estemos ante esta entidad. Son ejemplos para tenerlo en cuenta. Quizás estemos ante otra entidad y esta otra entidad vamos a ver que recibe otro nombre.
En este caso va a ser una entidad en la que no hay ningún desencadenante. Ya no lo está desencadenando nada, sino simplemente quizás la paciente que estábamos viendo que se encontraba tipeando en la computadora mientras escribía una redacción que tenía que hacer, y vamos a ver que estaba presentando el vértigo, sensación que todo le daba vueltas. Y si es que a su vez tiene síntomas o dolores de cabeza, como migraña, quizás, no le digo que todos, quizás esté asociada esta entidad que es la migraña asociada a vértigo, que es la migraña vestibular. Así con ese nombre le han puesto, pero pues ustedes la pueden conocer como la migraña asociada a vértigo. ¿Y por qué se produce? Pues también esta migraña, como muchas de las migrañas, no solamente la migraña vestibular, ustedes tienen que saber que hay muchos tipos de migrañas. Entonces, cuando vayan con su médico, los que lo tengan, pregunten qué tipo de migraña tienen. Y hay una de estas, esta se llama migraña vestibular, en cuyo caso hay un fenómeno por medio de unos canales que se encuentran en nuestras células, bien chiquititas. Esos canales, cuando se alteran, van a producir un fenómeno como una corriente eléctrica, una corriente de despolarización, una corriente eléctrica que va a ir desde esta zona del cerebro hasta la parte anterior, de la parte posterior a la parte anterior. Y ese fenómeno, esa oleada que vamos a tener, va a generar que se afecten estos pequeños vasitos sanguíneos que se encuentran en la superficie del cerebro, en la capa que recubre el cerebro. Por ende, puede generar dolor. Y por ende, si está afectada algunas estructuras que se relacionan con el equilibrio, puede también producir mareos y o vértigo. Ese es un ejemplo. No les digo que todos los dolores de cabeza lo tengan. Hay unos criterios, hay como exámenes y evaluaciones, más que exámenes, es la evaluación que el paciente nos dice y los criterios que nosotros ya tenemos en cuenta, bien grabados en nuestra RAM, en la cual vamos a determinar si es que esto está dentro de esta entidad que les estoy mencionando. Veamos otro ejemplo, pero vámonos ahora a los agudos. Estos son los agudos, estos son los que no te permite que vengas a la consulta en 3 semanas que te toca el turno, si no tienes que ir a urgencias. Y vamos a ver qué entidades están acá. Una de ellas puede ser la neuritis vestibular. Ustedes la han escuchado bastante bien. O la laberintitis también. Vean acá la imagen. Ese es el nervio del equilibrio. ¿Se acuerdan de ese reflejo de esos conductos, el nervio del equilibrio y el tronco cerebral? Pues vamos a ver que puede inflamarse este nervio del equilibrio. Si se inflama el nervio del equilibrio, el nervio vestibular, estaremos ante una inflamación que es la itis, y si es el nervio, una neuritis. Como el nervio es del equilibrio, nervio vestibular, una neuritis vestibular. Y si se inflama también nuestra cóclea que vemos acá, nuestro laberinto, todo este contenido, estaremos ante una laberintitis, en cuyo caso habrá una pérdida súbita de la audición, una baja de la audición de forma abrupta, súbita. Ante ese caso será quizás una laberintitis. Va a depender del examen físico. No todos los que tienen este cuadro, pues un cuadro agudo van a tener, pero es un ejemplo para que tengan en cuenta. Y cuando esto ocurre, muchas veces tenemos lo que es ese nistagmus que vimos que lo provocamos en la otra paciente. En este caso, no lo vamos a provocar porque el cuadro es agudo, es abrupto. Es decir, tenga lo que tenga, va a estar ese movimiento de los ojos que son los nistagmus, que esos movimientos danzarines que vamos a ver ahí, como que está danzando, está que bam, 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 bate, bate, bate para un lado y no para. No va a parar porque está teniendo un cuadro agudo, un cuadro abrupto, en cuyo caso, pues vamos a tener que hacer algunos exámenes, unas evaluaciones en ese paciente para determinar si tiene uno, otro, o quizás si tiene otra entidad, como es un infarto cerebral, porque se parecen muchísimo. Entonces vamos a tener que hacer una evaluación a ese paciente para determinar si tiene una u otra cosa. Quizás este cese, esta entidad que es el infarto cerebral o el ACV, fosa posterior, que vean en esta zona, que es la zona del equilibrio. ¿Se acuerdan esa zona del equilibrio que habíamos visto, que estaba pegadito al tronco cerebral? Pues también está nuestro cerebelo, que también interviene en nuestro equilibrio. Y cuando este está presente,
pues se puede producir un infarto. Esta zona que ven acá, esta zona negra, que es esta zona marchita del cerebro, ¿producto de qué? De que este trombo o un coágulo interrumpió este flujo sanguíneo. Y vean que la tubería se tapó, pues, ¿y qué pasa cuando se tapa la tubería y está irrigando a un jardín, está irrigando a una planta? La planta se va a marchitar, ¿verdad? Y como se marchita, pues no hay flujo de sangre, oxígeno, nutrientes a esa zona del cerebro, por ende, esa zona se infarta. Eso es lo que se conoce como infarto cerebral. Y se ocurre en esta zona, vean acá, justo acá está el tronco del cerebro, fíjense ahí detrás, y acá está el cerebelo. Se ocurre en esta zona, pues puede producir vértigo también, en forma aguda o abrupta. Si tenemos estos factores de riesgo, tenemos que prestar atención y tenemos que hacer nuestros controles. Si somos hipertensos, diabetes, colesterol elevado, el tabaco, dieta, si no hay una dieta adecuada, la obesidad, algunas otras cosas o la actividad física, son factores de riesgo que pueden provocarlo. Entonces vamos a tener que tener especial cuidado si es que cuando ustedes vienen y nos vienen a la consulta, ¿y qué antecedentes tiene? Tengo esto, el otro y este. Entonces vamos a tener que tener mucha atención y mucho cuidado porque no vaya a ser que tenga esto. Muy bien, y vamos con los ejemplos, pues, ¿no? Entonces, ya estamos con los cuadros agudos. He mencionado algunos ejemplos, son más entidades que están detrás, pero pues tenemos que tratar de ser concisos y didácticos. Y quizás también estamos ante los vértigos crónicos, los vértigos que nos dan y que empezaron como un cuadro agudo, fíjense acá, un cuadro agudo abrupto, pero en vez de que se vaya por completo y empecemos de nuevo como estábamos, como éramos, quizás se cronificó, quizás se hizo crónico y está presente durante todos los días, aunque sea un mínimo síntoma, aunque sea algo pequeñito. ¿Y qué ocurre cuando estamos ante esta entidad? Pues quizás estemos ante algunas entidades dentro de este grupo. Vamos a ver cuáles. Algunas de ellas pueden ser las vestibulopatías crónicas bilaterales, en cuyo caso, vean que este nervio del equilibrio se inflamó, ¿verdad? Se inflamó el nervio del equilibrio, pero en vez de que se desinflame y ya persistió los síntomas más allá de 3 meses. Entonces estaremos ante un cuadro crónico, una de repente vestibulopatía crónica unilateral, de repente no está compensada, o en algunas otras entidades ambos nervios del equilibrio, porque acuérdense, este es el oído derecho con el nervio del equilibrio del lado derecho, de repente el nervio del equilibrio del lado derecho y el nervio del equilibrio del lado izquierdo se lesionaron, dejaron de funcionar como tal y por ende vamos a tener ya no vértigo. De repente vamos a tener más inestabilidad y más sensación de oscilopsia, como que el entorno visual oscila, como que la imagen no se enfoca. Es como cuando nosotros ponemos la cámara, se enfocan los celulares rápidamente porque ya son diseñados así. Imagínense que cuando nosotros queremos ver y volteamos, la imagen demora en enfocarse, como ven acá. Entonces, si demora así, de repente no es solo un problema visual, de repente es un problema del equilibrio que interviene en que se enfoque nuestra mirada, en cuyo caso debemos también consultar, o hay otras entidades como el mareo crónico subjetivo, en cuyo caso también esto y todos nuestros sensores del equilibrio estarán bien, estarán en perfectas condiciones a simple vista, pero estarán funcionando mal, en cuyo caso también el abordaje será diferente, los síntomas serán diferentes y el tratamiento también será un poquito diferente. Nada, espero que con estos ejemplos pues hayan podido entender un poquito más, saber qué es lo que nos está pasando y pues estoy atento a sus preguntas si es que hubiere. Muchas gracias. Estimado Carlos, de verdad que siempre tus charlas son extremadamente didácticas, muy, muy buenas y de verdad para el que no lo ha visto, se lo recomiendo. Están quedando grabadas estas charlas acá en el canal de Medi, también lo subimos a nuestro canal de YouTube, pero lo más importante es que acá en nuestras charlas en vivo pueden hacer sus preguntas. Acá en nuestro canal de Facebook pueden aprovechar para hacer sus preguntas en vivo. Los que deseen, aprovechen para escribirnos acá en el chat y se las respondemos porque el doctor Carlos Palomino tiene un gran corazón. Y todos acá en Medi procuramos de verdad ayudarles a todos ustedes. Estimado Carlos, de verdad, tú eres un excelente neurólogo y no solamente excelente neurólogo, sino que te has especializado justamente en esta área, lo que es vértigo y mareo.
Y muchos no vamos a la consulta porque ya estamos resignados de que hemos ido al médico 1, al médico 2, al médico 3, y como no me lo pueden quitar, sobre todo ese vértigo que, como tú dices, el crónico que está allí, que no desaparece, que puedo hacer mis cosas, pero tampoco me deja ser feliz, porque me da ese miedo de que no estoy normal o que puede recrudecer. Yo de verdad, a las personas que recién nos están viendo, les recomiendo de verdad, si tienes un problema de vértigo, mareo, con él, con el doctor Carlos Palomino, a carta cabal se los recomiendo. Pero ahora vamos a comenzar con la sección preguntas, vamos a ver qué nos dicen por acá. Rapiditamente, Alejandra, buenas noches. Dionisia, buenas noches. María García, buenas noches. Beto, Buenas muchísimas noches. gracias. Saludos a todos, los saludos hay que darle. Flor Ulloa, buenas noches. El club de fans del doctor Carlos Palomino, siempre de todos modos. Miquita, muchas gracias. Y por acá, John Guamán nos pregunta, doctor, ¿cómo puedo diferenciar esto del síncope? Que para los que quizás sean más, un lenguaje más sencillo, del desmayo o de que casi me desmayo. ¿Cómo podría diferenciar yo esto, ¿no? Del casi me desmayo. Sí, bueno, excelente pregunta. Si estamos ante un síncope, acuérdense que es ese desmayo, ese cese repentino en nuestra conciencia, en el cual desconocemos qué pasó en esos breves segundos, minutos, o a veces horas, en cuyo caso pues estamos ante otra entidad y el abordaje es un poquito diferente. Si estamos ante un casi síncope, vamos a tener también ese episodio de desconexión o casi desconexión. Diferente el aturdimiento, porque uno está atontado y aturdido, pero se da cuenta de lo que está haciendo. Estamos atontados. Todos hemos estado atontados. El doctor Carlos, acá, mi tocayo, ambos hemos estado atontadísimos después de una guardia. Acuérdense todo lo que hacíamos. O sea, todos podemos estarlo. Sin embargo, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No estamos desconectados con el entorno. Es decir, ¿qué me pasó? ¿Qué tuve? Entonces no hay eso. Yo me acuerdo que sí, pues estaba todo ese día, estaba así, me han embotado, me he aturdido, pero me Medio acuerdo. zombie. Entonces, si es un síncope, el abordaje será totalmente diferente. Estaremos hablando dentro de otras entidades. Veremos cómo va el corazoncito, veremos cómo va el cerebro, veremos cómo van algunos exámenes de sangre, hormonas, entre otras cosas. Pero no a esta área. No a esta área porque esta es otra área. Se puede parecer, puede tener parecido allí algunos síntomas, pero no van englobados acá. Perfecto, muy bien. Las caritas vamos por acá. Gladys que nos dice excelente. Y María Esther sí nos hace una preguntita. ¿Cuáles son los cuidados de primera mano para un infarto cerebeloso? Para un infarto del cerebelo, que tú has hablado ahora, que tiene que ver mucho con nuestro equilibrio y todo lo demás. Claro, excelente pregunta de Maester. Pues si estamos ante un cuadro de vértigo agudo, es decir, no es un vértigo que ocurre cuando me agacho, no es un vértigo que ocurre cuando pujo, cuando soplo, cuando escucho un ruido, que son vértigos que son desencadenados por algo, sino es un cuadro que no. Y no es que pase en 5 segundos, no, sigue. Ya vamos 45 minutos acá y sigue. Entonces ya pensemos en otra cosa, en cuyo caso tenemos que acudir a un centro de urgencias. Si estamos cerca, si tenemos la opción de hacer el llamado a un centro de auxilio rápido, pues también lo podemos hacer. Va a depender dónde nos encontramos ubicados o un centro de salud de primera mano para que pueda ser abordado por el colega, por el médico, que generalmente estamos entrenados desde el pregrado para esto, para poder identificarlos y tratar de hacer el abordaje o la derivación correspondiente. Si es esto, ahí una vez que estamos en el hospital, una vez que estamos en el centro de atención, pues vamos a hacer algunas evaluaciones. Nuestra evaluación clínica es muy importante, más que hacer algún examen, más que hacer alguna imagen, algún estudio, resonancia, tomografía. Primero es la evaluación y con eso podemos determinar tranquilamente y dar la tranquilidad del asunto. Perfecto. Acá nuestro amigo Joan te agradece la respuesta. Dina nos manda corazoncitos y Gladys también nos agradece mucho. Y John nos ha hecho una pregunta que es en parte ya, no, en realidad la has respondido un poco con la anterior pregunta, que es los síntomas que puede haber uno pensar en un infarto cerebeloso. Así que pasamos a la siguiente de acá.
Eli dice, buenas noches, ¿puedo volver a ver la charla? No puedo ver completo. Sí, Eli, termina la charla, dale un par de minutos a Facebook y ya la vas a poder ver completa, tanto en Facebook como en YouTube, por si acaso. Está muy buena, de verdad que no se la pierdan. La charla ha estado, pero buenaza. Dice, Esther nos dice, doctor, buenas noches. Al tener mareos, el tener mareos, el no tener equilibrio, tengo vómitos, fuerte dolor de cabeza, tengo intolerancia a la luz. ¿Qué puedo tener, doctor? Tiene mareos, no tiene equilibrio, vomita, le duele la cabeza y no tolera la luz. Y tiene 42 años. Nuestra amiga Esther, ¿qué Bien, podría ser? bien, Esther. Recuerda que acá no podemos hacer un diagnóstico porque sería algo que quizás podamos obviar y de repente por eso podamos sesgarnos, dejarnos llevar por lo que nos comentas. Pero sí tienes evidentemente un problema del equilibrio, como estás notando, y también tienes dolor de cabeza. Entonces, quizás lo que primero nos tenemos que preguntar es si ese dolor de cabeza es una migraña o no. Recuerda que hay muchos tipos de dolores de cabeza, creo que sí. Sí dimos una charla de dolores de cabeza, así que también te aconsejo un poquito atrás, vamos a tener que retroceder ahí a medio desde los inicios. De paso vemos cuántos buenos videos tenemos ahí, con Pero todos sí nuestros está tu video colegas. de cefaleas, sí está, y ahí hablas de bastante tipo de cefaleas. Entonces, sí, exacto. Entonces, Esther, yo creo que si tienes un poco de dolor de cabeza, si es una migraña, quizás es este tipo de migraña asociada a vértigo. O quizás puedan ser dos entidades diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero, me parece que tu dolor de cabeza es el más incapacitante, según lo que puedo ver. Entonces, quizás si tienes a tu neurólogo, al colega que te esté evaluando, mencionarle cómo estás yendo, si requieres un tratamiento preventivo, profiláctico de si está asociado al vértigo o no. Si es que no está asociado, pues tenemos que evaluarla en forma separada. Pero tienes que sí, de todas maneras, cumples algunos criterios y sería ideal que te evalúen en este aspecto. Ok, perfecto, gracias, mi estimado Carlos. Dice por acá, y doctor, ¿qué me dice? Jenny nos pregunta, ¿qué dice de aquel vértigo que se presenta cuando uno tira la cabeza para atrás, cuando uno lleva la cabeza para atrás? Me recuerda cuando cuelgo la ropa y estoy que casi me caigo con toda la ropa. Sí, hay algunos síndromes de cuando van al odontólogo o cuando van a la curación dental o cuando van a los salones de belleza. Acuérdense que tenemos que hacer esto para que no laven el cabello, entonces, sí, se ocurre y está presente en muchos casos. Quizás eso está dentro de los vértigos episódicos, que ocurre por episodios, porque es cada vez que tira la cabeza hacia atrás. Y si estamos ante los episódicos, quizás estamos ante un episódico que se desencadena por algo. ¿Qué es el desencadenante? El desencadenante es tirar la cabeza para atrás. ¿Y qué vamos a hacer en la consulta nosotros? Pues vamos a tirarle la cabeza para atrás. ¿Para qué? Para ver que usted se maree. Y si usted se marea, nosotros vamos a ver un nistagmus. Y si observamos esos movimientos que presenté en la clase, pues quizás estemos ante un vértigo posicional por cambio de posición. Ahora hay muchos tipos de vértigos posicionales. Uno de ellos es el posicional paroxístico benigno, pero hay tres que se parecen posicional. Hay muchos, entonces quizás tenemos que evaluarla en este aspecto. Pero sí, eso es muy importante que mencione al colega. Entonces menciónele y dígale que tiene el mareo cada vez que tira la cabeza hacia atrás. Entonces, cosa que de esta forma vamos a poder abordar y le preguntaremos cuánto dura ese vértigo que tira la cabeza hacia atrás. ¿Le dura una hora? ¿Le dura unos segundos? ¿Le dura un año? Entonces, de acuerdo a eso, también vamos a anotarlo y registraremos y enfocaremos qué está pasando, si está dentro de esta entidad o está dentro de la otra. Ok, perfecto. Y por acá, yo la voy a ampliar un poquito la pregunta de nuestra amiga Irma. Dice, buenas noches, doctor. Disculpe la pregunta. Con una angiotomografía cerebral se pueden ver todos estos temas y yo la amplío. Y con una resonancia o con gammagrafía, no sé, ¿hay alguna prueba que sí o sí me diga el diagnóstico para hacérmela y saber de una vez qué tipo de mareo tengo? Pues no, la respuesta sería no. No hay un examen que salga que diga qué es lo que tiene. Así que no, ni la angiotomografía ni nada de esto. Lo que primero tenemos que hacer es la evaluación. Lo que usted nos comenta es muy importante, es el pilar.
todas las palabras que ustedes nos comentan cuando vienen y cuando tienen el síntoma, cuándo empezó, dónde, le duró tanto tiempo, estuvo cuando hizo esto. Entonces, todos esos datos son muy valiosos porque eso nos va a orientar frente a qué escenario estamos. ¿Estamos ante el escenario A, el B o el C? Si estamos ante uno de ellos, entonces estamos ante el escenario C. Si estamos ante el escenario C, estaremos hablando de esto, esto y esto. Y leeremos y seguiremos indagando. En base a eso, tendremos un diagnóstico presuntivo. Es decir, yo presumo que Irma tiene esto. Entonces, Irma, voy a hacerle este estudio. ¿Por qué? Porque presumo esto y quiero corroborar esto. En este caso sí, pero cuando presumimos de algo y sospechamos de algo y vamos a ver que esto tiene un contexto. Entonces, en este caso, corroboraremos, pero vamos a corroborar lo que estamos sospechando. Somos como detectives, así que primero es la sospecha y luego es corroborar. Pero no es que de plano nos hacemos uno. A veces me han pedido, no sé si a ti, Carlos, que le haga una tomografía de todo el cuerpo completo, de pies a cabeza. Entonces, yo les tengo que decir que no. Las tomografías se hacen de 5 en 5 centímetros, como para que me entiendan un poquito. Pero sí, sí pasa. Así que ese detalle hay que tenerlo en cuenta. Con esa tomografía vamos a hacer diagnóstico de uñero y el paciente se va a irradiar porque por si acaso esos exámenes no es que no sean riesgosos, tienen su riesgo. En el caso de las tomografías usan radiación, así que no hay que exponernos más de lo necesario, ¿ok? Eli dice muchas gracias, de nada. Y acá Maribí nos hace una pregunta muy interesante. Dice, doctor, yo tenía mucho vértigo que me impedía trabajar. Perdí la audición del oído derecho. Me hicieron todos los estudios y ahora me dicen que no me ayudaría el ponerme un audífono. ¿Qué me sugiere? Ok, Maribí. Pues sí, excelente pregunta. Veo que tus síntomas están acompañados con un problema de la audición, como es la hipoacusia. Habría que ver en detalle si es que qué grado de hipoacusia tienes. Es un tipo de hipoacusia, hay muchos tipos de hipoacusia, entonces si está asociada al vértigo o no, porque a veces hay algunos que se asocian a vértigo y cuando se asocian a vértigo estamos ante dos o tres entidades. Entonces sí, eso sí tiene un tratamiento. A veces muchas de las entidades en otoneurología, esta área que ve vértigo, mareos, problemas del equilibrio, no tiene cura. Pero eso no quiere decir que no tenga un tratamiento y un control. Por ejemplo, la migraña no tiene cura, pero tiene un control. Eh, Póngase, el Meniere que produce pérdida de la audición con vértigo por episodios no tiene cura, pero también tiene un control. Y así, muchas entidades. Entonces, habría que ver qué grado de hipoacusia tiene y pues si eso es tan real o no real. De repente, a veces por omisión decimos algunas cosas, pero a veces hay que corroborar este detalle. Sí es importante que corrobores esto y si es que está asociado a la pérdida de audición o no. Si están cosas diferentes, entonces claro, hay que verla como cosas diferentes y aisladas. Pero si están las dos en conjunto, a veces pueden ser o estar dentro de una entidad o dentro de algunas. Entonces, ese detalle sería muy importante esclarecer para que puedan ayudarte a ti, Mariby. Perfecto. Y por acá dice Eli, dice, doctor, yo cuando hago ejercicios me mareo y también cuando giro el cuerpo. ¿Qué podrá hacer? A ver, Eli, pues tienes mareo cuando haces ejercicios. Eso no me dice mucho porque no sé qué tipo de ejercicios haces, pero me dices que sí cuando giras el cuerpo. Giras. Ok, entonces quizás estás ante un vértigo que sea por episodios cada vez que giras el cuerpo. Quizás estás ante un vértigo que se produce por episodios y se desencadena cuando giras el cuerpo. Entonces, eso es muy importante que lo menciones porque en base a eso
podemos estar dentro de muchas entidades, no muchas, ya pocas, ya tenemos datos claros y vamos a preguntarte en la consulta si esto se produce también cuando estás en la cama, cuando te giras en la cama, cuánto dura ese síntoma, segundos, minutos, horas, está asociada con dolor de cabeza, está presente pérdida de la audición y esas cositas, y entonces ante eso quizás estemos ante un vértigo que se produce por cambio de posición. Y si ya tienes un vértigo por cambio de posición, quizás estemos ante un grupo pequeño de entidades y este pueda ser abordado. Así que hay que hacer ese detalle, esa pequeña disquisición, y con eso vamos a poder ahondar y determinar si es que estás ante una de las entidades que he mencionado en la charla ahorita hace poco. Perfecto, muy bien. Mientras termino de cuadrar esto bonito, solamente para avisarles que siempre acá las charlas quedan grabadas en todo Facebook, en nuestro canal de YouTube. Tenemos videos cortos en TikTok también, Instagram. Y por si acaso, si este video, esta charla les ha parecido bonita, si les parece importante, porque el mareo es algo muy prevalente, compártanla, compártanla. No sabe cuánta gente puede beneficiarse de esta charla que de verdad, les digo, ha estado muy buena. Y sigue siendo buena porque todavía estamos respondiendo preguntas. Así que Esther nos dice, gracias doctor por la respuesta, saludos desde Puno, de verdad. Abríguense bien, por favor. Nirma Mercedes también dice, muchas gracias doctor. Y Maester nos pregunta, doctor, después de un infarto cerebeloso, ¿duele el cuello? Buena pregunta. Nosotros cuando estamos experimentando el vértigo o el mareo o juntos, por lo general tendemos a evitar movimientos. ¿Por qué? Porque cuando estamos quietitos, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, cuando estamos quietos no sentimos el síntoma o es menos intenso. Entonces, ¿qué sucede? Que como evitamos movernos, a veces estamos en esta actitud, así quietos, sin movernos como un robot, ni cuenta nos damos, porque esto es algo exagerado, pero no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que estamos así durante varios días o semanas, o no sé, meses? Entonces vamos a tener dolor, porque no estamos relajando nuestra curvatura cervical, no estamos relajando los músculos del cuello. Entonces, como no lo relajamos, vamos a estar con dolor. Yo sé que muchos de ustedes han preguntado y han ido a la consulta porque tienen dolor en el cuello, pero les pregunto, previo a ese dolor en el cuello o de repente acompañado con el dolor cervical, dolor en el cuello, ¿han tenido mareos? Yo sé que varios de ustedes van a decir que sí. Entonces, como a veces sus médicos quizás no les pregunten, dígales también que han tenido mareos, porque si no, nos vamos a abocar al cuello y le vamos a dar su analgésico con su relajante muscular para que le pase y esté bien. Sin embargo, ¿qué lo está originando? El vértigo o el mareo. Entonces, si lo origina esto, ¿qué vamos a tratar? ¿Lo que lo ocasiona después o el origen? El origen, ¿verdad? Entonces, si tenemos que ver el origen, entonces yo creo que muchos de estos dolores en el cuello, como en este caso el infarto cerebeloso que también provoca mareos, puede provocar vértigo intenso, entonces puede estar el paciente y quiere evitarlo, pues quiere evitar agacharse, levantarse, mover, entonces como lo quiere evitar o no lo hace, va a tener esto adolorido. Entonces yo creo que eso es una de las causas, no son todas, pero es una de las grandes causas en este caso. Ok, perfecto, mi estimado Carlos. Por acá, María Gracia dice, gracias doctores, muy buenas charlas. Mariví Flores dice, gracias doctor, pronto lo visitaré porque vivo fuera del Perú. Mi estimada Mariví, y para todos en general, vamos a jalar agua para el molino. Por si acaso necesitan, vives fuera de Lima, fuera del Perú, puedes también sacar una teleconsulta para darte una orientación, una ayuda grande que el doctor Carlos Palomino puede hacerlo. Y si quieres saber dónde conseguirlas, acá abajito está yendo el teléfono donde puedes conseguir una cita con el doctor Carlos Palomino, una teleconsulta con el doctor Carlos Palomino, que les aseguro que es una evaluación muy, muy buena con todo su equipo. Muy bien. Y Eli dice, muchas gracias por su respuesta, muchas bendiciones para ustedes. Perfecto. Carlitos, vamos cerrando la charla. Tus palabras finales para todos nuestros amigos que sufren de vértigo y alto. Llegó una, disculpa, antes Sí, para cerrar, para no dejar ninguna en el tintero. Isabel Fernández dice, excelente charla, la veré nuevamente. Una consulta.
Tengo que ir al neurólogo porque cuando tiendo la ropa me siento inestable, me desestabilizo un poco, sobre todo al bajar la cabeza. Y yo complemento, ¿con qué especialista, aparte del doctor Carlos Palomino, que es especialista en vértigo y mareo, si yo no vivo en Lima y quiero, quién es el mejor especialista para ver vértigos y mareo de la rama médica? Ok, bien, pues hay una área que es la otoneurología. Eso es un área compartida. Pertenece, han visto ustedes que involucra el oído interno, involucra también el nervio del equilibrio y el tronco cerebral. Por lo tanto, es un área compartida entre la otorrinolaringología y la neurología. Entonces, hay otorrinos, excelentes otorrinos que se dedican a esto, que sí, nos pueden ayudar. Y también hay neurólogos que se dedican también a esto y también nos pueden ayudar. En otros países existe esta especialidad como tal y el paciente ya sabe cada vez que tiene mareo debe ir al otoneurólogo. Nuestro país no lo cuenta, pero si nos entrenamos, algunos especialistas, en mi caso me entrenaron en esto, entonces podemos acudir y podemos tranquilamente ser evaluados por estos especialistas. En mi caso, pues con gusto también. Respecto a la consulta, sí, si tenemos a tener inestabilidad, solo la inestabilidad de por sí, sí obedece a una entidad que tenemos que verlo en neurología, ¿no? Usualmente, porque a veces hay que abarcar varias entidades, varias factores causales, varias situaciones que pueden causarles de trastornos metabólicos, hormonales. Tenemos que ver cómo está nuestra propiocepción. De repente hay un daño en el sistema nervioso de los miembros inferiores, una neuropatía, y eso hace que estemos inestables. De repente estamos ante entidades como el Parkinson. Entonces hay muchas ahí. Ahora, si es que se asocia a vértigo y o mareos, es la especialidad que les comento, en la cual pues yo puedo ayudarles también en este caso. Y como nos dice Isabel, que si se estabiliza al bajar la cabeza, entonces quizás también te estás sintiendo vértigo. Aparte de la inestabilidad está porque abajo la cabeza y como que tiene esta sensación. Quizás están combinados. En este caso sí, tenemos que evaluarla y ver qué está pasando. Lo normal es que no tengamos ninguno de estos síntomas, que cuando agachamos la cabeza, sintamos que hemos agachado la cabeza. Lo anormal es que ocurra esto, que estemos inestables, ya sea de pie, caminando o acostados. Palabras finales en este caso, pues sí, no, les agradezco que se encuentren acá, que nos acompañen en esta charla. Espero que hayan aprendido un poquito más y yo también. Cada vez que hago esto siempre tengo que aprender y seguimos aprendiendo todos. No acuñemos el vértigo o el mareo como causa de la edad. Es un dato erróneo, falso, decir que no se marea porque está viejito y eso es falso. No tenemos por qué marearnos en ningún momento y si lo tenemos, tratar de identificar qué puede estar causando y acudir a la consulta, que es pues una buena recomendación, no solo conmigo, con los especialistas que ustedes gusten, pero que lo hagan. Entonces, nada, agradezco mucho su atención. Gracias, mi estimado Carlos, excelente neurólogo, todos han visto la charla y el próximo miércoles tenemos charla de diabetes, así que no se la pierdan. La próxima charla sí ya en nuestro horario habitual, los días miércoles en la noche. Un abrazo con todos ustedes, cuídense un montón. Gracias, mi estimado Carlos, un gusto.